Bienvenidos amigos a un episodio más de Conversaciones en Movimiento. Este es el cuarto episodio de una serie sobre la educación. Y hoy voy a hablarles de la penúltima de las entregas y tiene que ver con la educación en el siglo XXI. En el programa de ayer terminé comentando el tremendo impacto que significó la pandemia y sus consecuencias educativas en la percepción y en la implementación de el aula virtual, de la educación virtual, es decir, la posibilidad de educar a alguien a distancia a través del uso de las redes de telecomunicación, la cámara como herramienta de visualización entre el educador y los educandos, y el micrófono como herramienta de conexión audible, y la pantalla, bien sea del teléfono, de la computadora o de la tableta, de la plantilla, para entrar y salir del aula. El efecto transformador radicó en que ante la imposibilidad por razones sanitarias de ir a clase y de reunirse en conglomerados que facilitaban la transmisión del virus, era necesario pues mantener la continuidad del proceso educativo, ya que ha sido demostrado a través de la historia, con las guerras, etcétera, que sobre todo la educación de los niños y de los adolescentes, cuando se interrumpe, no solamente se deja de dar material durante un tiempo, sino que se entorpece la continuidad de la atención sobre los temas, y después retomar el proceso educativo se hace cada vez más difícil, y muchas personas incluso abandonan los estudios y se dedican a buscarse otros trabajos y otros oficios. Ciertamente eso ha pasado, ¿no? Los que han tenido en la entrada, en la etapa universitaria, la idea de alejarse de la universidad 1 o 2 años para trabajar, para dar a luz, para lo que sea, se han dado cuenta de lo difícil que después termina siendo el retomar los estudios. Pareciera que una vez que uno se involucra en un programa educativo, entraríamos en lo que llamaríamos modo aprendizaje, modo estudiante, ¿no? Donde uno está todo el tiempo consumiendo contenido educativo y cooperando socialmente con los compañeros de estudio y con los profesores, lo cual pues crea un ambiente propicio para la eficiencia en la enseñanza. Cuando ese proceso se interrumpe, el cerebro se ocupa de otras cosas, porque el cerebro funciona en base a interrupciones, y si algo interrumpe el proceso de aprendizaje, pues el cerebro le presta atención a la interrupción y pierde atención para el proceso de aprendizaje. Se pierden las habilidades para eso. La pandemia entonces forzó a una enorme cantidad tanto de educadores como de alumnos a aprender usando las herramientas de telecomunicaciones. Ya muchos lo hacían, ya muchos sabían de esto, pero sobre todo muchos educadores no sabían cómo dictar una conferencia, cómo hacerlo frente a una cámara sin ver a los alumnos directamente, y cómo manejar toda la interfase computacional necesaria para manejar no solamente la parte de dar la conferencia, sino la convocatoria, el seguimiento, las evaluaciones, toda la parte de transferencia de documentos, etc. Varias empresas se hicieron particularmente famosas por ofrecer una tecnología de fácil adopción, como la empresa Zoom, que vio su número de usuarios escalar en forma asombrosa. Pasa la pandemia y tenemos entonces una oportunidad interesantísima de evaluar si realmente la educación virtual es tan buena como la educación presencial.
Es decir, si cuando uno deja de ir a clase y simplemente se sienta 2 o 3 horas diarias frente a un computador a oír a un profesor y hacer preguntas interactivas, que es una de las cosas por las cuales se diferencia de la televisión o de la radio, que era unidireccional. Este mecanismo de la educación virtual es bidireccional, o sea, hay la posibilidad de que el profesor interactúe directamente con los estudiantes y los escuche y ellos escuchen al profesor en tiempo real, ¿no? A diferencia del videotape o de la videocámara, en la cual esencialmente pues uno escucha el video, pero el profesor que grabó ese video ya no está allí para hacerle preguntas. Todos estos son elementos que se llaman herramientas de aprendizaje. Entonces uno de los objetivos pues de muchos investigadores educativos era saber cómo fue el desempeño de los estudiantes durante la pandemia con el aula virtual. Los resultados no han sido muy halagadores. Las evaluaciones realizadas a posteriori demuestran que hubo una caída en los scores, en las notas de los estudiantes evaluados durante la pandemia a través de estos mecanismos de educación virtual. Claro, es difícil saber si ese déficit de calidad educacional es debido a la tecnología o es debido al estrés que para muchos hogares representó el estar en una pandemia, el estar con miedo, encerrados en casa, con conflictos de todo tipo, psicológicos, etcétera, producto del miedo a ser infectado y a verse comprometida la salud de los jóvenes y de los padres y de los abuelos, ¿no? O sea que fue una educación hecha en un estado de estrés enorme, estrés social, las noticias, el ambiente del hogar durante la pandemia no fue precisamente un ambiente nutritivo para sentarse a estudiar y aprender. Por lo tanto, se necesitará seguir evaluando la eficacia de esto. Lo que sí es una realidad que era la única forma de hacerlo. No había otra, ¿no? Las escuelas estaban cerradas y no hubo otra necesidad. A través de la historia moderna de la educación, se empezaron a introducir tecnologías, o algunas sencillas, como el pizarrón y la tiza, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero eso es una tecnología, sí, parece mentira. En las escuelas antiguas no se utilizaba mucho la parte gráfica porque, no sé, las clases eran estrictamente habladas y no había mucho talento gráfico para que el profesor se sentara a dibujar o a presentar cosas. Tampoco había fotografía. Entonces, había uno que otro virtuoso que era capaz de dibujar en la pared o en la pizarra alguna cosa que soportara o ayudara el entendimiento de las materias, pero no era necesariamente algo común. Con la aparición de la fotografía, se modernizó el aula, complementando la clase estrictamente teórica con los laboratorios, la práctica, es decir, aulas especialmente dotadas de equipos para que los estudiantes no solamente escuchen la clase, sino practiquen ciertas técnicas. Entonces, por ejemplo, en la educación médica se introdujo la sala de disección, por ejemplo, una sala donde los estudiantes podían practicar disecando cadáveres. Las salas de laboratorio donde había microscopios, los estudiantes podían ver las bacterias en los microscopios, etc., ¿no? Y así, pues, en las diferentes áreas del conocimiento se desarrollaron lo que se llama recursos complementarios a la educación, que permitieran que el receptor de la información no dependiera totalmente de la capacidad descriptiva del profesor,
sino que usando estos recursos adicionales, el profesor pudiera ser mejor entendido en relación a lo que estaba tratando de explicar. Con el cuento aquel de que una imagen habla por 1000 palabras. Aunque se necesitan las palabras para describir lo que está en la imagen. Pero bueno, uno de los más grandes logros fueron en materia matemática la introducción de la regla de cálculo y de otros artificios que permitían y facilitaban la enseñanza trigonométrica y la enseñanza del cálculo computacional, la aritmética. Siempre la matemática trató en lo posible de desarrollar dispositivos que permitieran el cálculo más rápido que simplemente hacerlo mentalmente o en papel y lápiz, ¿no? Y así llegamos a uno de los más grandes logros de la educación científica, que fue la invención de la calculadora electrónica, ¿no? Ya existían calculadoras mecánicas, pero las calculadoras electrónicas fueron las que realmente democratizaron el acceso al cálculo automático. Las calculadoras mecánicas eran de uso comercial, contable, ¿no? Pero las calculadoras electrónicas abarataron tanto el costo que cada estudiante podía tener una. Y eso pues ayudó mucho a una herramienta que al principio fue duramente criticada. Se pensaba que un estudiante, una vez que aprendiera a usar la calculadora, iba a perder una serie de destrezas necesarias para la comprensión de la matemática. Y no resultó así, al contrario, permitió facilitar y agilizar una serie de operaciones matemáticas triviales, que se podían hacer con la calculadora, permitiéndole al estudiante más tiempo para entender lo que estaba haciendo y para atacar problemas más complejos que los que podía ofrecer la calculadora, ¿no? Y luego, con la introducción de la computadora personal, pues se creó un terreno extraordinario para el uso de la computación personal con fines educativos. La disponibilidad de millones de volúmenes de libros. Ya no tenía el estudiante que ir a la biblioteca a sacar un volumen, podía perfectamente entrar en una página web con su computador personal y consultar la materia. Sin embargo, parece entonces que no es muy lejano, eso estamos hablando de hace unos 25 o 30 años, todavía el estudiante tenía que leer, entender, razonar, procesar la información, organizarla, jerarquizarla y luego sintetizarla para sentir que la había comprendido, ¿no? Todos esos procesos eran incorporados al proceso educativo, ¿no? Entonces tú leías un artículo, tratabas de entenderlo, lo resumías, lo analizabas y después estabas en capacidad de hacer una versión propia del contenido de ese artículo y de demostrarle al profesor que habías entendido o el propósito del artículo o que habías entendido o usado ese propósito o esa idea en la construcción de una idea tuya propia. ¿Qué pasa? Hasta este momento la educación refleja una concentración en el fondo y no en la forma de adquirir el conocimiento. Es decir, quien va a clase va a aprender con mínimos efectos de distracción. Cuando tú estás en una sala de conferencia, tú estás sentado, estás secuestrado allí por la duración, te puedes parar ahí, pero si te quedas, lo más probable es que no haya más nada que hacer que prestarle atención al profesor. Lo cual me lleva a una de las cosas, o uno de los prerequisitos esenciales para aprender, que es la atención. No se puede aprender algo si uno no está prestando atención. Entonces, la atención es producto de la voluntad de prestar atención, pero también el tratar de evitar distracciones, nada que te saque del foco de lo que estás tratando de aprender. Que es uno de los problemas del aula virtual.
En el aula real, el secuestro en el aula hace que el estudiante no tenga mayor remedio que o quedarse dormido o prestar atención a la clase. Y créeme, prestar atención a la clase es algo notable. Notable desde el punto de vista neurocientífico. ¿Cómo puede una persona prestar y aprender simplemente por escuchar o ver algo si está prestando atención? Es como un canal directo a nuestros bancos de memoria. De hecho, es notable y muchos estudiantes han tenido esa ventaja, esa habilidad. Yo la tuve en una época, ya no tanto, que es la de poder aprender simplemente yendo a clase. Escuchando la clase tú la entiendes y la incorporas a tu arsenal de conocimiento. Hay gente que la clase no le resulta muy práctica, tienen que leer mucho, tienen que hacer los ejercicios y pueden perfectamente quedarse dormidos durante la clase y estudiar luego y pasar el examen. Y hay gente que es lo contrario. Prácticamente no estudian mucho, no leen mucho y van al examen con lo que recuerdan de las clases y pasan los exámenes. Entonces, o la misma revisión del material brevemente antes de presentar el examen es suficiente para reactivar la memoria de lo que escucharon en clase. Son dos observaciones que hago porque todos los que hemos estudiado largo sabemos que tuvimos compañeros que nunca estudiaban pero salían bien porque prestaban atención en clase. Y lo contrario, siempre recordaré de varios profesores de nosotros que nos lo decían: no tomen nota ni se distraigan tomando nota, presten atención. Más importante que sentarse a escribir lo que yo estoy diciendo es escuchar y tratar de hacer el esfuerzo de entender. Ellos sabían de eso, porque es verdad. Si tú le dedicas todo tu CPU cerebral a atender lo que el profesor te está tratando de explicar, se fija mejor que si tú te transformas en un escribiente, pasas la hora de la clase transcribiendo lo que el profesor está tratando de decir para que no se te olvide, pero no estás prestando atención al fondo, sino que te estás ocupando de la forma de plantear eso en unas notas que luego tú vas a usar para aprender. Hay otros que aprenden directamente de la voz del profesor. Todo esto cambió también con la introducción de recursos como la grabadora de audio. Había estudiantes que iban a la universidad con su grabadora, grababan el audio de la conferencia para poderlo escuchar a posteriori, por aquello de que para el examen va lo que el profesor está diciendo. Había algunos profesores que nos decían claramente: pongan atención que esto va para el examen. Y entonces uno pasaba el switchecito de vamos a prestar atención porque si el profesor dice que esto va para el examen es porque va para el examen, ¿no? Entonces esos son factores que hacían que en el momento la clase real tuviera una enorme ventaja sobre la clase virtual, porque aunque todo esto lo puede decir alguien en una conversación por Zoom, en el hogar hay otras fuentes de distracción. La primera de las cuales es fascinante. Usted está viéndole la cara al profesor, pero usted está frente a una cámara, usted no está realmente frente a un ser humano, sino frente a la imagen de un ser humano. Yo como ingeniero y como médico, pero como ingeniero, nunca pensé que eso fuera mayor factor de activación neuronal. En otras palabras, para mí hablar con mi mamá en vivo, viéndole la cara, no debería ser, desde el punto de vista de imagen, diferente a verle en una cámara de buena calidad. Sus ojos son los mismos, su boca es la misma. Esencialmente era lo mismo. Quien estaba enfrente de mí era mi mamá. Y por lo tanto yo podía comunicarme con ella. No estoy diciendo que la experiencia fuera igual que en vivo, pero para efectos comunicacionales no veía ninguna diferencia, ¿no? Sin embargo, yo he cambiado con el tiempo esa percepción y ahora pienso que hay algún factor
neurobiológico o neuroquímico, electroquímico, que hace que cuando la persona está en vivo enfrente de ti, se abran unos canales de comunicación que no están presentes en la comunicación vía telemática. ¿Qué será? No sé. Tendrán los científicos que saben de eso más que yo que averiguar cuáles son eso. Pero es como que si el ancho de banda de la comunicación en vivo fuera 10 veces el ancho de banda de la comunicación vía una cámara y una pantalla de video. Por más 4K, 8K que le pongan, no se trata de la calidad de la imagen. Cuidado si la calidad de la imagen es mucho mejor con las cámaras que en vivo, asumiendo que ahora hay algoritmos que mejoran la calidad del rostro y quitan las imperfecciones y lo hacen a uno lucir más joven y más atractivo. Pero apartando esas cosas, yo creo que no tiene nada que ver con la imagen. Hay algo más que aporta la presencia de la persona a los canales de comunicación que se abren para recibir conocimientos, ¿no? Cuidado si es hasta el afecto, la parte emocional, la relación que haya entre el educador y el educado, entre el profesor y el alumno. Si hay una relación de afecto, de respeto, es como que si se facilitara la transmisión de conocimiento a el hecho de que si el alumno le cae mal al profesor o el profesor le cae mal al alumno, eso actúa como un elemento disturbador que disturba, que entorpece la transmisión del conocimiento. Bueno, todo esto es para decirles que en el medio de esto, uno de los grandes recursos que tenemos, además de la sala virtual con estas telecomunicaciones que nos permiten tomar clases a distancia, interactuar con el profesor, presentarles material, que él nos vea, nos escucha, revisa nuestras notas, entiende nuestros planteamientos, podemos colaborar con otros estudiantes, podemos también mantener el sentido de grupo, de afiliación, de intercambiar, de crear salones de reunión donde podemos separarnos de la presencia del profesor y participar en actividades de grupo. Toda esa tecnología existe y, por supuesto, el planteamiento es que es mucho menos costosa porque involucra que las personas no tienen que movilizarse hasta los centros académicos. Los centros académicos no tienen que tener innumerable cantidad de aulas y de asientos y de recursos de acceso para meter 500 estudiantes. En cambio, con estas tecnologías tú puedes meter el número que quepan en las salas de educación virtual, ¿no? Y hasta ahí estábamos hasta hace, yo diría que 4 años. Fíjense que no estoy hablándoles de una cosa que les estoy hablando de muchos años atrás. Cuando aparece una tecnología que parece inocua hasta que tú la usas. Si alguien me hubiera dicho, un chat va a cambiar la educación de los seres humanos, yo le diría, no, hombre, chico, pero tú estás loco, si tenemos años chateando. Yo chateo todos los días con mis amigos, con mis pacientes, con mis profesores, intercambiamos opiniones, fotos, videos, chistes. Como un chat, como tú lo mencionas, va a cambiarlo todo. Y entonces me dijeron, o nos dijeron, es que este es un chat inteligente. Bueno, todo chat no es ni inteligente ni bruto, depende de quién esté del otro lado de la conversación. Si tú estás conversando con una persona inteligente, tu chat es inteligente. Si estás conversando con una persona bruta, pues la persona bruta o necia, hay una gran diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Porque hay gente muy inteligente pero es necia. Y hay gente muy, muy bruta que simplemente ignora muchísimas cosas y cree que sabe muchas cosas. Esa es la definición que yo tengo de bruto, ¿no?
Bruto es una persona que es desconocedora de los límites de su ignorancia. Pero bueno, volviendo a esto, este chat, entonces me dice, no, pero es que este chat es inteligente. Dice, cuando converses con este chat, no vas a poder entender que detrás de esta conversación no hay otro ser humano. Hay una inteligencia artificial. Y yo, sí, vamos a ver qué es, pues. ¿Y cómo se llama ese chat? Bueno, ese chat se llama ChatGPT. Interesante, qué feo, nombre tan feo, le han podido poner un nombre más bonito, ¿no? Allá hasta ese momento había Siri, había Alexa, había, qué sé yo, muchas otras formas de chatear y de conversar con cosas que parecían inteligencia artificial, pero que en la práctica inteligente no tenían nada, y lo que daban era risa, ¿no? Cuando uno les preguntaba algo, fuera de que le prendieran o le apagaran a uno el bombillo o le pusieran uno que otra música, cualquier otro tipo de pregunta compleja o sencilla que uno hiciera, o quedaban en ridículo o lo llevaban a uno a un sitio de internet para que uno escuchara lo que otro dijo. Entonces realmente de inteligencia nunca mostraron tener prácticamente ninguna. Eran lo que llamaban robots. Un robot que responde, pero de inteligencia no tiene ninguna. Pero cuando empezamos a chatear, a escribir, básicamente al principio era solamente escribiendo, con esta inteligencia artificial notábamos algo diferente. Y era la enorme capacidad de conducción del lenguaje con el cual se producían las respuestas. Es decir, en una conversación sencilla como intercambio, como hola, buenos días, ¿cómo estás? La respuesta era bastante lógica desde el punto de vista lingüístico y se presentaba prácticamente en cualquier idioma. Si tú preguntabas algunas cosas un poco más complejas, le decías, me llamo José y hago esto y aquello, tú me puedes ayudar con alguna de estas tareas que yo hago a diario. Y sorprendentemente empezabas a tener respuestas que realmente te dejaran boquiabierto. Tú decías, ¿qué es esto? Esto no lo había visto yo antes, ¿no? Y empezabas a preguntar, te entraba una sed de a preguntar y preguntar. Para colmo, este proceso era gratuito, o sigue siendo en muchas partes gratuito, ¿no? Para que te vuelvas adicto a esto, ¿no? Es gratuito, no cuesta nada. Entonces tú empezabas a preguntar, cada vez preguntas más complejas, a exigir, quiero que me hagas esto, quiero que me hagas aquello, a experimentar con este chat, a decirle, quiero que asumas que eres un filósofo y quiero que me hables un poco sobre el estoicismo. Una cosa que se te ocurrió. Y de repente ese chat te lanzaba una verborrea asombrosa. Si tú sabías de estoicismo, te quedabas loco y decías, wow, todo lo que me dijo es verdad. Es así. Y si no sabías de estoicismo, te educabas sobre el estoicismo, pero te daba curiosidad de si realmente la calidad de la información era correcta. Entonces te ibas inmediatamente a Google o a cualquier libro de texto o a cualquier sitio web o a cualquier canal de YouTube sobre el estoicismo a ver si lo que te había dicho el chat realmente reflejaba lo esencial de esta corriente filosófica. Y allí te quedabas perplejo de que, sí, no se había equivocado en nada. Entonces empiezas a preguntar todo tipo de cosas y te preguntas, pero Dios mío, recórcholis, como decían en una época, recórcholis, pero es que esto sabe de todo. Lo que yo le pregunte lo sabe. Le preguntabas de tu país, de la historia, de química, de física, de matemática, lo que le preguntaras. A veces cometía errores triviales, se disculpaba, eso era una cosa interesante, y aprendía, ¿no? Yo recuerdo la primera vez de las primeras conversaciones que yo tuve con ChatGPT, le dije, ¿qué significa GPT? Y me dijo la traducción al español de GPT. Y le dije, eso no es correcto. Así no se habla, así no se diría eso en español, se dice de esta manera.
Y curiosamente, la inteligencia artificial ChatGPT me dijo: gracias por la información, de ahora en adelante lo tomaré en consideración cuando me pregunten cómo se dice en español GPT. Y entonces dije: oye, pero esto es increíble, ¿no? O sea, que ella, mientras está conversando conmigo y con millones de personas, está aprendiendo todo lo que estamos interactuando con ella, ella lo está incorporando y mejorando, ¿no? Y por supuesto, cometía muchos errores, se le empezaban a notar ciertos sesgos culturales, ciertos sesgos sociales, y entonces había gente que empezaba con 3 actitudes ante la inteligencia artificial. Una era: esto no sirve para nada, fíjate, se equivocó con esto, me dijo esto y eso es mentira, está fabulando, está imaginando cosas que no son. Pero a medida que empezó a crecer esta ola de gente usando esta tecnología, y créanme que creció rápidamente, porque las noticias no hablaban sino de esto. Yo creo que nunca ha habido un desarrollo tecnológico de tan rápida adopción. Millones y millones de personas empezaron a usar esto en menos de una semana. Entraban, se registraban, bajaban la aplicación. Todo el mundo no hablaba sino de eso. La prensa, la radio, la televisión. Y después entonces estaba la parte económica. Y las noticias económicas decían que había millones de personas invirtiendo en empresas que estuvieran haciendo inteligencia artificial. Parece que si tú querías fácil $100 millones para algo, lo único que tenías que hacer era decir que estabas trabajando en inteligencia artificial, y no faltaba una compañía de aventura que te dijera: ven acá, vamos a hablar, porque si me das una idea válida te presto $100 millones para que arranque, ¿no? Así estaba la cosa, y así está, y todavía sigue así, ¿no? Y los que empezamos a usar la inteligencia artificial y que hemos tenido pasión por educar toda la vida, dijimos: no, es que esto no para aquí. Esta es sin duda la más poderosa herramienta educativa que jamás haya desarrollado el hombre. O sea que si ya la inteligencia artificial estaba siendo vista como un recurso para la productividad individual, para trabajar más eficientemente, para tener informaciones más concretas, más oportunas, más estructuradas, más verificables. Al principio había dudas de dónde estaba sacando la inteligencia artificial todas esas informaciones, y luego empezaron a aparecer modelos que daban las referencias de dónde habían sacado las informaciones, y uno dijo: bueno, aquí se acabó Google. ¿Quién va a entrar a Google a buscar nada cuando tú le preguntas a ChatGPT sobre algo y te dice lo que es? Te permite repreguntar las dudas que tengas sobre lo que te acaba de decir, y te dice cuáles son las fuentes reales existentes de dónde sacó la respuesta que te dio. O sea, es algo fantástico. Y así ha sido. Y de inmediato, no pasaron muchas semanas o meses hasta que empezaron la competencia. Este ChatGPT lo creó una empresa llamada OpenAI, y no pasaron, yo creo que ni un mes y medio, cuando Google dijo: un momentico, que nosotros tenemos un modelo mejor y más completo, ¿no? Y así empezaron, y hoy por hoy tenemos una competencia feroz en materia de desarrollo de lenguajes grandes y de inteligencias artificiales de todo tipo. Al principio solamente para generar conversaciones e información textual, pero rápidamente descubrimos que la tecnología también servía para el lenguaje hablado, para tener sofisticados sistemas que entienden cualquier idioma, traducen a cualquier idioma y responden y ofrecen la posibilidad de interactuar en cualquier idioma en forma hablada. Tanto tú los puedes escuchar a la inteligencia artificial como ella te puede escuchar y entender a ti, ¿no? Y luego, como los más recientes han permitido no solamente hablar y ser escuchado o escribir y ser leído, sino también exigir películas, exigir fotos, exigir diagramas, y uno se queda perplejo de cómo, con unas instrucciones bien escuetas en función de lo que uno quiere crear, la inteligencia artificial lo hace en una forma vertiginosa, demasiado rápido para uno saber el impacto que esto va a tener.
Entonces, si yo les dije en toda esta serie que la educación era producto de la calidad del educador, de la capacidad del educador de preparar su material docente, porque educar no es hablar frente a unos estudiantes, educar no es decirle a los estudiantes lo que tú piensas. Educar parte de precisar un objetivo académico, es decir, ¿qué deseas tú que al final del curso los estudiantes hayan aprendido? O sea, que la base del buen educador es un objetivo académico. Yo quiero que al final de este curso usted sepa esto, entienda esto y entienda el impacto de esto. Y todo lo que yo haga, todo el material que yo le presente, tiene que ir dirigido a que ese objetivo se cumpla. Si al final del curso usted no entiende ese material, no entiende lo que se le dijo, o lo entiende pero no entiende el impacto de lo que usted aprendió, o no ve las ramificaciones, o no ve las relaciones que esto tiene en relación con otros aspectos de su vida, yo he fracasado. Interesante, ¿no? Los buenos educadores, cuando las cosas no salen bien en el proceso educativo, no siempre le echan ni deben echarle la culpa a los estudiantes, aunque muchas veces las tiene porque son estudiantes dejados que no prestan atención o no tienen ningún interés en aprender. El educador, pero el buen educador es capaz de motivar al estudiante a desarrollar pasión por lo que está aprendiendo, a enseñarle a descubrir al estudiante el valor que tiene todo lo que le están enseñando. Y por supuesto, su mayor satisfacción es que los estudiantes salgan muy bien en los exámenes y que incluso muchos de ellos los sorprendan, ofreciéndoles respuestas, soluciones, sugerencias que él nunca se había planteado. Ese es el regocijo más grande de un educador, es cuando él tiene un estudiante que lo supera. Y siempre es algo fascinante cuando uno tiene la oportunidad de haber inducido a un estudiante a desarrollar pasión por lo que está aprendiendo. Es más, los buenos educadores son personas muy apasionadas, disfrutan de lo que enseñan, se les nota el entusiasmo por lo que dicen y enseñan. Se ve que tienen una profunda adicción al entusiasmo que significa decirle, mira, tú no sabes esto, yo sí lo sé, pero déjame disfrutar de hacértelo llegar y de hacértelo entender y de hacerte que tú sientas la misma pasión que yo siento por esta materia. Ese es el buen educador. Y el estudiante, sometido a esos estímulos lingüísticos, corporales, motivacionales, se engancha, y casi todos, cuando se desarrollan como profesionales, nunca pueden olvidar la pasión, el entusiasmo, la excitación que da la luz del conocimiento. Que significa salir de clase y decirte tú mismo, wow, yo entré ignorando esto y ahora ya lo sé. Me explicaron cómo funciona y qué maravilloso cómo funciona. Increíble. Y eso genera un profundo agradecimiento por la persona que te educó. No se te olvida más nunca. Prácticamente, yo podría ponerles ejemplo. Cuando yo tenía un profesor de fisiopatología cardiovascular, ¿sabes? Así como cómo funciona el corazón y cómo se echa a perder. Y él era un apasionado de eso. Y después de una clase de eso, uno salía regocijado de la cantidad de cosas que uno no sabía y que ahora sabe. Y no se le van a olvidar más nunca, porque cada vez que las recuerdes, te vas a acordar del profesor emitiendo ese entusiasmo por el funcionamiento de la válvula mitral, por ejemplo. Y tú, wow, sí.
y deja pasar la sangre así, y se cierra en este momento, y se abre en este momento, y suena así. Eso no se te olvida más nunca, como tampoco se te olvida la persona que te lo enseñó, ¿no? Es la magia de la educación. Por eso es que el que tiene la fortuna de ser un educador es una persona que tiene todas las razones del mundo para sentir que ha cumplido su propósito en esta vida. Aunque no hubiese hecho más nada, aunque no hubiese hecho fortuna, aunque no hubiera tenido hijos, si tú has educado gente, tú tienes una gran satisfacción de haber justificado tu existencia en este planeta. Por eso uno ve en las universidades y en las escuelas a los estudiantes completamente felices de agasajar a un profesor, de dedicarle una promoción, de recordarlo, de hacer que te firme tu diploma y de tomarte una foto con él, porque es que te ha dejado eso, te ha dejado una memoria maravillosa, no de cómo fue solamente, de lo simpático, de lo agradable que era contigo, de lo motivador que era contigo, sino de lo que aprendiste de él o de ella, del profesor, la profesora. Entonces, uno de los graves problemas de ese vínculo mágico es que cuesta dinero y cuesta tiempo, dinero y tiempo, las grandes limitantes de todo en el mundo. ¿Cómo hacer que cada estudiante tenga un profesor así? ¿Cómo remunerar al profesor para que la gente más brillante de una sociedad se dedique a formar a otros tan brillantes como él? ¿Y cómo hacer para que una persona brillante proyecte ese brillo a la mayor cantidad de gente posible? ¿Cuánto debe tener un aula? 10, 20, 30. Vamos a tomar el caso más privilegiado, la gente con mucho dinero quien le ponen un tutor. ¿Ven? Uno podría decir, bueno, ahí sería la máxima transferencia, ¿no? Un solo estudiante, un solo profesor, un profesor dedicado al éxito de un solo estudiante. De hecho, las grandes familias siempre han preferido esa forma exclusiva de educación para que sus hijos no se contaminen con las ideas y las experiencias de vida ajenas, sino que simplemente reciban del profesor el conocimiento en forma exclusiva, ¿no? Pero la pedagogía ha demostrado que ese modelo no funciona tampoco, que la gente aprende mejor cuando es parte de un grupo que está aprendiendo, que está compartiendo la responsabilidad de aprender juntos. Me viene el caso de Franklin Delano Roosevelt, que era hijo de una familia muy rica, y era una familia que celebraba la educación y que tenía todos los recursos para que él tuviera profesores privados, como los tuvo. Pero me llamó la atención, y creo que debería verificarlo si es cierto lo que les estoy diciendo, pero así lo escuché una vez en un documental sobre la vida de Franklin Delano Roosevelt, que su profesor insistió en que él no fuera el único alumno. Entonces la familia, los padres de él se organizaron, sobre todo la madre, que era la más controladora de todo, para que él tuviera compañeritos entonces las clases las daban en su casa, pero le traían a sus compañeros de clase para que él participara en las salas, en las audiencias en grupo. Entonces los pedagogos señalan, hasta donde yo sé, la importancia del grupo de aprendizaje más que del aprendizaje en solitario, ¿no? Y hace pues que no sea recomendable que un niño se eduque en su casa solo. Ahorita se ha puesto mucho de moda el homeschooling, padres que no confían en el sistema educacional ni público ni privado y que quieren proteger culturalmente la identidad de la familia, su religión y su visión del mundo, su cosmología, y quieren que el estudiante se forme en su casa educado por sus padres.
En principio no hay nada malo de eso, es todo un derecho, ¿no? La pregunta que se hacen los pedagogos es si eso hace un estudiante mejor educado, ya que en realidad la educación que está recibiendo, la calidad de la educación que está recibiendo está en función solamente de la educación de los padres. Si los padres son gente muy culta, muy inteligente y muy versados, pues presumiblemente no solamente querrán una buena educación para sus hijos, sino que la proveerán porque son gente muy culta. Dejarán de parte de ser padres para ser maestros. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio, no todo el mundo tiene un padre o una madre bióloga o matemática o música o cualquier cosa que quiera aprender y que eso cree una educación más completa, ¿no? Entonces la mayoría de los pedagogos coinciden en que debe ser grupo. Ahora, siempre ha estado en polémica qué tanta gente debe tener un aula. 5 estudiantes por profesor, 10 estudiantes por profesor, 20 estudiantes por profesor. Parecería que cualquier número entre 10 y 20 es óptimo. Menos de 10 tiene el problema de que no hay tanta diversidad de personalidades en el grupo como para que el estudiante aprenda la parte social de la educación. Porque son solamente 10 compañeros. Cuando tú tienes solamente 10 compañeros, si hay algún conflicto de personalidades donde los 10 compañeros no les gustas tú, estás muy mal, porque estás solo contra 10. Y lo contrario, ¿no? Si estás en un grupo de 10 personas y todos te aupan y todos te quieren y todos te alaban, nunca confrontas el rechazo. Ambos extremos son malos, ¿verdad? Ambos extremos son malos. Que los estudiantes que te acompañan en una escuela estén pagados para ser simpáticos contigo no es bueno para ti. Como tampoco es bueno que los estudiantes que te acompañan en la escuela todos te odien y te detesten y no te incorporen a sus actividades regulares. Porque la escuela no es nada más un sitio para aprender, es un sitio para socializar, para desarrollar la inteligencia emocional, para desarrollar la capacidad de negociar acuerdos entre las personas de un grupo social. Y eso se logra cuando el grupo es mayor de 10 y 20, 25, 30. Ya ahí estadísticamente hay una mayor diversidad, hay más niños y niñas. Si hay diferencias de raza, hay más chances de haber personas de otras razas, de otras nacionalidades. Todo eso es extremadamente valioso desde el punto de vista educacional. Porque aunque no está en el pensum de que ese es el objetivo académico, eso es un valor educativo tremendo y las buenas escuelas fomentan las actividades grupales, fomentan los clubes, fomentan las actividades de esta cátedra, fomentan el juego y el deporte como un recurso complementario a la educación académica. Fíjense que todo lo necesario y todo depende del contacto físico, del contacto real. El problema es que cada vez hay más personas en este planeta, cada vez hay más seres humanos y lamentablemente la estructura económica de las sociedades ha hecho que cada vez haya un abismo más grande entre lo que ganaría un maestro o un profesor educado con su educación en el sector privado versus lo que gana educando. Si usted es ingeniero, si usted es matemático, usted gana más dinero en una casa de bolsa que lo que ganaría educando matemáticas en una escuela o en una universidad. Lo cual crea un problema entonces de suministro, de oferta de docentes, ¿no? Y entonces cuando se trata de solucionar ese problema poniendo una clase donde hay 200 personas atendiendo un auditorio para escuchar a un solo profesor, entonces se transforma en una caricatura de sala de clase, porque habrá algunos entendiendo, otros escuchando, otros no le están prestando atención, otros se quedaron dormidos. O sea, ya con tanta gente en clase, es imposible incluso para el profesor tener una idea del impacto que lo que está enseñando tiene en lo que los están escuchando. Ya por encima de 40 estudiantes por salón
se hace difícil para el profesor prestar la atención suficiente para saber quién va al día y quién se está atrasando, quién tiene problemas de aprendizaje y quién no tiene problemas de aprendizaje. Y como su trabajo es que todos mejoren, no solamente atender a los más brillantes, sino también a los menos capaces, que sorprendentemente a veces, cuando se les presta la atención adecuada, logran disipar cualquier duda de sus capacidades de aprendizaje. Se ve que lo que necesitaban era un empujoncito, o mejor alimentación, o una visita para ver el lugar donde están creciendo. Son muchos factores los que afectan la capacidad educativa de la gente. Uno no debe esencialmente pasar juicio de decir, este es muy inteligente y este no. Hasta que uno no vea cómo ese que pareciera no ser muy inteligente vive, se alimenta, el entorno familiar en el que se encuentra, hacer cualquier tipo de conjetura de su capacidad mental, cognitiva, por la nota que salió en el examen, es una barbaridad. Revela la educación del evaluador. Entonces, siempre se ha dicho, ojalá se desarrollara un mecanismo, una herramienta educativa que permitiera una atención personalizada, un tutor 24 horas por 7 días a la semana, que conozca al joven, que conozca a la persona que se está educando, que conozca sus debilidades, que vaya a su velocidad de aprendizaje, que no he tocado ese tema. Toda persona tiene una velocidad de aprendizaje. Algunos son unos aviones y rápidamente dominan la materia y entonces se fastidian porque ven que la clase no avanza a la velocidad que ellos quisieran. Es como los que ven una película y ya saben lo que va a pasar y no ven la hora que la película se adelante porque ellos lo que quieren es ver el final. Así pasa con algunos estudiantes. Y hay otros que son retrasados, pero no retrasados porque son incapaces, sino porque a lo mejor están profundizando mucho más que el que quiere que todo pase rápido. Entonces ese estudiante taciturno que pareciera que es un poco lento, uno no sabe si es lento porque no puede asimilar la materia o es lento porque es demasiado denso. Y mientras el otro se conforma con lo poquito que le dijeron y ya lo aprendió, este está pensando muchas cosas que no solamente no le dijeron, sino que el maestro no ha mencionado y que él sí ha observado. Todas esas cosas se ven, pero esas cosas las puede ver el profesor que habla con los estudiantes, que los ve interactuar unos con otros, que los ve interactuar con él y que entonces puede llegar a lo que se llama el tono escolar, el tono a la cual él puede administrar la clase para que los más avanzados no se sientan tan aburridos y los más lentos no se sientan frustrados y se sientan inferiores. Entonces él va ajustando el tenor de la clase. Si la clase es de puros muchachos inteligentísimos, rápidos, bien alimentados, de hogares sumamente nutritivos, pues el profesor tendrá que ponerse las pilas, porque estos muchachos no comen cuentos, ¿no? Pero si él viene a ver estudiantes de hogares pobres, mal alimentados, y sigo insistiendo en esto, porque la alimentación tiene un factor enorme en la capacidad educativa. Nadie con el estómago vacío aprende nada. Entonces un profesor que venga a atender una escuela de personas pobres va a tener que tener mucha paciencia y desarrollar lo que queda de un sistema nervioso malnutrido, ¿no? Bueno, ese recurso educativo universal por la capacidad de contenido, lógico por la inteligencia misma de entender lo que se espera y de responder en consecuencia, ese recurso ya existe y se llama la inteligencia artificial. Y mañana voy a profundizar un poco más sobre todas las formas en que yo veo la inteligencia artificial transformándolo todo, pero en particular la educación, que es el tema de esta semana. Pero les puedo decir que no es muy difícil darse cuenta cuando uno interactúa con ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje como Gemini o como Cloud o como Perplexity,
que un joven que esté aprendiendo o que quiera aprender algo y que se siente a hacerle preguntas a la inteligencia artificial va a aprender muchísimo, pero muchísimo. No solamente por lo que le va a decir la inteligencia artificial, sino por los diálogos que va a sostener con la inteligencia artificial, que a diferencia de un profesor no se cansa. Porque uno podía visitar a un profesor a su oficina y sentarse a conversar con él para que le explicara mejor algo que no entendiste en clase. Pero tú no podías sentarte horas y horas a hacerle repreguntas. El profesor tenía otra vida que atender y llegaba un momento que te decía, mira, Cisneros, yo sé que tienes muchas preguntas, pero ya vamos a dejarlo para otro día porque ya tenemos media hora hablando o una hora hablando, ¿no? En cambio, estos modelos de lenguaje, estos sistemas de inteligencia artificial no se sacian, no se limitan. Entonces tú puedes pasar y preguntar y preguntar y preguntar lo que te dé la gana y él cada vez se está volviendo mejor. Es más, tú puedes hasta modular la manera en que quieres aprender. Tú puedes empezar por decirle a la inteligencia artificial, quiero que seas un profesor agresivo y me pongas un régimen de aprendizaje que sea rápido, que vaya a lo concreto. No quiero que te extiendas mucho en las explicaciones, sino que que me sumarices rápidamente en 3 o 4 frases lo esencial de un tema. Si tú quieres ese tipo de profesor, lo pides y él se transforma en ese profesor. Si tú, por el contrario, eres una persona que disfrutas del uso del lenguaje, que disfrutas no solamente de que te expliquen algo, sino que lo hagan con una exuberancia lingüística que te haga emocionarte, tú puedes también decirle a la inteligencia artificial, mira, quiero que me explique física cuántica, pero que le añades un toque de poesía a lo Walt Whitman, que en algunas partes de la explicación técnica pongas frases poéticas, emblemáticas, que valga la pena recordar. Y te vas a sorprender de cómo las inteligencias artificiales hoy te pueden explicar mecánica cuántica en una forma casi poética, como lo han hecho toda la vida los seres humanos. Yo tengo un alto aprecio por personas del mundo científico que en su comunicación científica son bastante filosóficos, bastante poéticos en su manera de describir la ciencia. Entonces de eso hablaremos mañana, sobre ya en la parte práctica, cómo yo veo que la inteligencia artificial, y no yo, medio mundo, sino todo el mundo que lo ha visto, va a transformar la educación. Y vamos a hablar mañana de los niveles a los cuales la educación va a ser transformada, ¿no?